Tercera Feria Virtual del Libro de Cajamarca, Perú. Libros y lectores libres. A continuación, presentamos la sala Ricardo Rabines Mondoñedo. Las claves son varias cosas, ¿no? Como siempre sucede, es una constelación. Me acuerdo que Hueso Húmero hace unos años preguntaba acá a algunos poetas, ¿no? Sobre no sus influencias, sino su constelación, porque la cosa no es lineal, sino la cosa es simultánea, es radial. Entonces, entre esas cosas radiales, primero está mi familia, claro, ¿no? Tengo una madre que entre sus múltiples ocupaciones y en un barrio popular, una señora como todas las de un barrio, en este caso Breña, que es el sitio donde yo nací, me crié hasta la adolescencia, decía una madre como todas, pero hacía algo misterioso que al menos yo que visitaba otras casas, otros amigos, me percataba, es que en medio de todas esas ocupaciones, repito, y labores y compromisos, etcétera, se daba tiempo en la estrecha casa que teníamos de aislarse y desaparecer, estando a 2 metros de nosotros, o quizá 3. Esa capacidad de aislarse y desaparecer para escribir. Yo no leí las cosas suyas, sino muy posteriormente, incluso póstumamente, pero esa danza, esa especie de querer aislarse, querer tener un tiempo para sí, para dejar de ser madre, hermana, lo que sea, y ser ella misma, eh, ser vecina, etcétera, y ser ella misma y poder expresar lo que sentía o lo que quería decir, me marcó toda la vida. ¿Sí? Y claro, después me ha hecho hilar que no hay necesidades materiales, eso es una justificación, eso es una mala justificación, no hay nada que impida escribir o expresarse si uno realmente quiere hacerlo. Otra cosa fue mi hermano Germán, por suerte también miembro de mi familia, claro. Eh, Pasábamos una etapa de mucha escasez, probablemente económica, sí, muy dura. No me tocó vivirla a mí porque yo nací 15 años después que Germán, que fue como especie de padre y mentor. Y Germán dejó el colegio prematuramente, en realidad nunca le gustó el colegio. Y, y se hizo obrero, ¿no? Desde los 15 años, literalmente. Y por el resto de su vida. Pero tallaba magníficamente, leía cosas muy selectas a su aire, y le debo a él propiamente el inicio en esto de lo que podríamos decir poesía, ¿no? Porque cuando recuerdo, claro, como él 15 años más que yo, de niño yo trataba de comunicarme con Germán de forma más o menos articulada como lo estoy haciendo ahora o intentando ahora, William, y él me decía, no te entiendo, no te entiendo. Y cuando yo comenzaba a romper el lenguaje, decir glosolalias, caprichos, gruñidos, y él me decía, empiezo a entenderte, y me devolvía el mensaje con las mismas características, ¿no? Con esa arbitrariedad, esas cosas gramaticales, etcétera. Cosa que es muy importante y muy peligrosa, claro. Me hizo sentir la libertad ante el lenguaje y también me hizo sentirme libre de cualquier institución, en primer lugar la del mismo lenguaje. Es decir, esta capacidad de inventar, de ser libre y de sentirse libre a las instituciones también está en el fuelle oculto de mi poesía. Lo otro son los estudios, que no soy un poeta intuitivo, he leído bastante desde los 15 años, menos de lo que me hubiera gustado, pero he leído bastante.
y he cultivo amistades que también han leído bastante y que disfruto compartiendo con ellos. Esas podrían ser un poco las claves y claro, no de forma chauvinista, pero sí enorgullecerme de mi experiencia de clase popular en Lima. Yo creo que si no hubiera sido de Breña y no tuviera la familia que he tenido, no escribiría como escribo o como intento escribir. Es decir, para mí, mi experiencia de la pobreza, mi experiencia de la carencia y de la felicidad en la pobreza, la generosidad en la carencia, el derroche en principio de lo que no debía derrocharse. Recuerdo que mi madre a veces traía frutas muy hermosas a la casa, frutas, naranjas, manzanas estupendas, que evidentemente son caras, ¿no? Siempre han sido caras. Y entonces uno le preguntaba a mi madre, ¿y por qué has traído? O alguien le preguntaba, ¿y por qué has traído estas frutas maravillosas, tan bonitas? O mejor dicho, yo respondía, ¿por qué has traído tal cosa? Porque son muy bonitas. Pues esa actitud de derroche ante lo que en principio debiera no derrocharse, esa actitud de desafío, de orgullo, de alguna manera de lo humano frente a lo que se supone o es deshumano, esa es la urdimbre de mí mismo en cuanto a lo que mejor yo soy y también de mi poesía. Bueno, ahora Pedro Granados quizás se parece a los 66 años que tengo. Eh, el próximo a cumplir 67 años, que lo hago en marzo, soy de Piscis, del 9 de marzo. El ahora es un poco entender mejor, acaso, lo que uno lee en el zorro arriba y el zorro abajo, ¿no? Esos zorros que se reúnen de vez en cuando cíclicamente en una parte alta de Chimbote y contemplan la ciudad. Contemplan, es decir, ni quieren cambiar Chimbote, ni se afanan, ni, ni, ni asumen una actitud, digamos, proactiva, empoderada, eh, incluso diríamos solidaria, en apariencia al menos. Y se dedican, ¿qué hacen los zorros en los ríos? Tanto en, claro, en los mitos de los hombres, dioses y hombres de Huarochirí que llamó Arguedas, o qué hacen los zorros en el libro póstumo del escritor eh, que aludimos, contemplar, contemplar y conversar entre ellos. Un poco la labor es eso, ¿no? Es ponerme en una actitud no contemplativa, porque tiene un sesgo que no comparto, cobarde, puede tener un sesgo cobarde, puede tener un sesgo de sentirse superior, puede tener un sesgo contemplar, puede tener un sesgo de ser ocioso, contemplar puede tener muchas connotaciones negativas, unas peores que otras, pero no, los zorros se ponen a contemplar y a dialogar porque han entendido mucho y en su entender no es privado, es como cuando si miraran, cuando miran Chimbote, es como de alguna manera, ¿no es cierto?, hacer, embeber Chimbote con esa experiencia, es embeber Chimbote en esa mirada, es otorgarle a Chimbote esa experiencia de vida, de sentimiento, digamos, de sabiduría ancestral, ¿no? Algo así, de modo muy pálido, pero quizá mi actitud es así. Ahora soy una persona que cree que se reivindica con lo contemplativo,
que se reivindica con el hecho de mirar, o de, y justamente mi último libro, uno de mis últimos libros es este, y se llama La Mirada, se titula La Mirada, ¿no? Es del año pasado, sí, del año pasado. Así que más o menos respondo así. Ahora no soy proactivo, no tengo discursos políticos, inmediatistas, los practico en otro formato, porque cultivo un blog y a veces hablo inevitablemente de lo que todo el mundo habla, pero fundamentalmente soy una persona que intensifica, intensifica el mirar, ¿no? Bueno, yo estoy enamorado de la poesía desde los 15 años. Soy un poeta pues, de experiencia, no de libros. A mí me arrojó un dardo la poesía cuando tenía 15 años, en Chosica, ¿no? Literalmente un arpón de luz en el pecho, me hizo llorar, me hizo sentir que la luna y las estrellas se aproximaban y yo me ahogaba en llanto. Soy un poeta de esa experiencia, no que me hablaron, ni que un profesor me enamoró con eso, no. Soy un poeta que surge de esa experiencia finalmente vital, sensitiva, poderosa, ¿no es cierto? Y tengo 66 años y yo sigo igualmente enamorado de la poesía. Leo todos los días poesía, con la cabeza agacha un libro, con la cabeza alta, ¿no? Algunas cosas de la realidad, porque yo no hago diferencia, ¿no? Entre los libros y las cosas y la realidad. Son formas distintas o simplemente ángulos de lectura. A lo que entonces, voy a tu pregunta, ¿cuál es el balance? Una continuidad. El balance es una continuidad. Lo que me sorprenden incluso a veces libros de los míos primeros, sin motivo aparente, que no sé si saben, ¿no? Las malas lenguas, que a veces no son pocas, dicen que yo maté a Martín Adán. Supongo que sabes esa anécdota, William, que yo maté a Martín Adán. ¿Y por qué? Porque los poemas que figuran en Sin motivo aparente eh, los leyó Martín Adán, la mitad de ellos, por lo menos, en un atrevimiento mío de acercarme a la edad que yo tenía en esa época, quizá 19 años o algo así, a la librería de Juan Mejía Vaca, ahí en Azángaro, ¿no? En el centro de Lima, y atreverme a decirle a Mejía Vaca así, con simpleza total, estos poemas son para Martín Adán. Y claro, en su enorme comprensión y complicidad, Mejía Vaca mirarme y me decirme, muy bien, correcto, y saludarnos y despedirnos, y yo después de varios meses, volver a esa librería, ¿no? De Juan Mejía Vaca, y Mejía Vaca mirarme y decirme, venga, 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 y mostrarme una de las ediciones del INC, que ya había editado, comenzó a editar su obra completa, ¿no? O al menos parte de ella, y regalarme el libro, y me dice, es de parte de Martín Adán. Y yo, claro, sorprendido, le acepto, no sé, le agradezco, y me voy, y abro el libro, y hay una dedicatoria de Martín Adán a este servidor que dice, a Pedro Granados, con viva gratitud por el envío de estos bellos poemas. Martín Adán, 1977. Entonces, aparte de lo que tú me preguntaste al principio, ¿quiénes son la huella ahí? Bueno, entonces se agregan a Germán y a mi mamá, Martín Adán. Nunca pretendí conocerlo, eh, pero volviendo a tu segunda pregunta, eh, ¿qué continuidad es o cuál es el balance? Me sorprende que algún poema incluso de ese libro, absolutamente prehistórico para mí, ¿no?
en el sentido de fundacional. Algunas cosas se mantienen hasta, hasta ahora, pero lo que quizá ha cambiado, claro, es un discurso donde unas palabras, donde hago mezclas, ¿no? Reivindico el fragmento, no hago poemas lineales, eh, interrumpo, fragmento, pero un fragmento que jamás es caprichoso o aleatorio solamente, sino que siempre está vinculado a esa experiencia que les relataba de cuando tenía 15 años y la poesía me flechó. O sea, siempre trato de ser honesto cuando escribo con esa experiencia fundacional, radical, sensitiva, de experiencia, ¿cierto? Por lo tanto, otra continuidad puede ser que a pesar del dolor o de las cosas, las carencias o las cosas que supuestamente allí se ventilan en esa poesía, que a veces intenta ser como muy, eh, más que testimonial, muy de cuitas, ¿no? Que hago cuitas y a veces dolorosas, muchas de ellas al menos, perdón, algunas, muchas muy dolorosas. Dada que está vinculada a esa escritura a una experiencia gozosa de la poesía, toda la poesía que escribo creo que tiene al final ese tinte, ¿no? De gozo, de alegría de escribir, de alegría de vivir, a pesar de todo. Que lo voy encontrando también en un poeta que me acompaña mucho porque me dedico a estudiarlo desde hace 20 años, por lo menos. Es decir, hace 20 años que publico con regularidad cosas sobre César Vallejo, ¿no? Justamente rescato en él, me observo, me identifico, pero al mismo tiempo eso no me anula como escritor. Yo no soy un vallejólogo, no soy un tipo imantado o trastornado por Vallejo, no. Me siento identificado con él, compartiendo cosas con él, pero con cosas propias que decir, que no las diría ni el propio Vallejo. Así que hay alguna persona por ahí que tiene una iniciativa de encontrar vallejómanos algo así. Yo no me identifico para nada con eso. Siempre un poeta que se preste tiene algo que decir, tiene autonomía frente a toda la poesía. En realidad, cuando alguien que tenga vocación de estilo se pone a escribir, tiene que inventar la poesía de nuevo. Todo lo que se ha hecho antes simplemente sirve como un referente. Disculpen las digresiones, pero ¿qué queda? ¿Qué queda eso con Vallejo también? Que él, en medio del dolor, no solamente tuvo humor, eso es muy poco, sino fue un poeta gozoso, ¿no? Vallejo fue un poeta gozoso, ¿por qué? Porque los fragmentos de Trilce, por ejemplo, se parecen a los de la vanguardia histórica, ¿no? Apollinaire, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, pero pues no son fragmentos, porque no obedecen a una sociedad que se ha destruido solamente, no obedecen a un concepto de piedra que está muerto, sino son el cuerpo de Incarrides restituyéndose. El fragmento de Vallejo no es fragmento, es fermento. Atiende a algo que está vivo, indica algo que está vivo, como la piedra en nuestro contexto cultural, ¿no? El chico Ernesto en Los Ríos Profundos habla con las piedras. Para un europeo, por ejemplo, simplemente la piedra es piedra, algo que indica un resto, algo que fue parte de algo que se destruyó para siempre, ¿no? En nuestra cultura no es así. Las piedras están vivas. Hay más escritores que lectores en Internet. Es
Aparente, esto suena como algo positivo para la literatura, pero no necesariamente es así, ¿no es cierto? Falta crear en la internet, seguramente se va a hacer en algún tiempo, una especie de filtro, ¿no? Una cosa así como lo que Arguedas era mientras vivía, que se atrevía, con justo derecho probablemente, a pasearse por los coliseos, ¿no? En Lima, y a identificar, esto vale la pena, ¿no? Esto es auténtico, aunque esta palabra también tiene sus cosas, esto vale la pena, ¿no? O sea, falta eso en Internet, no un filtro nada más en el sentido, sino orientación. Quizás se cree eso, va a ser difícil, porque es algo cualitativo, ¿no? Pero mientras tanto, estamos sin filtro, pues, y realmente invadidos de pésima poesía y de pésima literatura, horrorosa. Así que eh, no sé qué tan bueno puede ser. Yo creo que sí, claro. Por ejemplo, ciertos autores que pueden estar por algún obvios motivos ninguneados en su país o, no sé, ensombrecidos a costa de su obra, a través de estos blogs u otras redes, pueden hacer contracorriente, ¿no? A las instituciones literarias que finalmente son eso, ¿no? Nosotros convivimos dentro de instituciones literarias que son pasajeras, colapsan y se va renovando el canon, ¿no? Muy lentamente, claro, muy lentamente. A Góngora le costó 300 años eh, hacerse escuchar, gracias a la generación del 27. Si no, nunca hubiera existido, ¿no es cierto? Esa es una exageración, claro, con Góngora, pero algo así sucede. Las redes o el blog puede tener esa... Yo en particular ando a veces en fighting, o en contraparte con la institución literaria, ¿no? Rescato en mi blog eh, le- poetas alternativos, aunque esa palabra no me gusta tampoco, pero sí, que no hacen el amén, que no están en la cuestión inmediatista del prestigio aquí, de al aquí y ahora. Ese todo es un problema, ¿no? El arte tiene su vida propia, si somos honestos, no tiene que ver con facilitar las cosas, aunque puede ayudar. Yo voy a México y gracias, la cosa está cambiando muy lentamente. Uno va a México y agarra 50 poemarios y los tira al tacho los 50. ¿Por qué? Porque infelizmente la, la sombra de Octavio Paz los marca, ¿no? De una forma tan fuerte que a todos los hace intercambiables. Digo que está cambiando la cosa para bien, porque ya parece que no es así, ¿no? Hay otras, otras, otros modelos quizás, u otras iniciativas distintas, ¿no? Donde el Estado interviene con su ayuda, malogra el arte. El Perú tiene esa ventaja de estar sumido en la pobreza a veces, en el desinterés del Estado, por ejemplo, pero esto no necesariamente es malo. Justamente de ahí que la poesía peruana tenga más matices, más diferencias, sea más multidimensional, porque está librada a la paciencia y fervor de cada uno. ¿Quién lo ayuda a uno cuando se inicia a escribir o continúa en esta locura que es el arte? No solo el arte, claro, la pintura, el baile, lo que sea. Así que yo me tomo con pinzas eso de que la Internet ayuda a ciertas personas que están siempre más vinculadas a ejes de poder, a instituciones, ¿no? El arte siempre es un poquito póstumo, mi estimado William. Haber superado los años 70. Estoy leyendo de mi último libro,
la mirada, y la primera parte de este libro, que se llama La poesía no es una musa. Haber superado los años 70, una suerte de agua derramada, charquito, poco elocuente entre las grietas de mi barrio, lodo, fango, niebla densa y oscura, da lo mismo. Haber aprendido a caminar allí, en medio de una vecindad sin tregua, bondad, cariño, hule del amor, tal un paraguas contra la muerte, contra la humillación. Mi padre recogiendo restos de vaca, de rinoceronte, de unicornios llegados a los tachos de la basura para sus innumerables gatos, los de mi hermanita Elena, espiar a un Dios, espiar a Dios mismo, te marca, te da pena, te prepara, te impulsa a la poesía, que no es sino haber conocido todo detrás de bambalinas, desde la tramoya, las sogas, las junturas del empapelado, poesía para curar la apariencia, poesía como compasión para bestias y para niños, y los mismos hombres y mujeres que se preparan tal como nosotros a caminar, a crecer, a esperar, poesía sin esperanzas ni ideales, sin ninguna penúltima ilusión, pero incluso así, popa de la proa que nos conduce, mascarón que se sacude mientras le escupen las olas bravas y los charcos hondos, lodo, tierra mordiente, enterrados colmillos. Muy bien. Y de otro poema, va a ser cuarentena, en el contexto del COVID, ¿no? Cuarentena. Trilce, calendario solar, vertical, sé que mi llanto, mi arritmia anímica, inevitable, mi abisal desamor, contra los que leen a Vallejo como un socialista, como un cristiano, como un consumado ventrílocuo, calendario que consulté, que consultaba, nomás estaba enamorado, y veía ensartarse el amor, tal cuentas de un collar de perlas cultivables o no, casi da lo mismo. Un collar, un carrusel más bien, que iba siempre hacia lo alto, desde una simple emoción, verla crecer hasta las nubes, desde una sola desdicha, desde una sola muerte, que procuraba colgar sin demora sobre aquella noria, sobre aquella nube de monólogos, en los momentos más frágiles, unas lágrimas que eran también las de mi madre, las de mi padre, que no sé si alguna vez lloró, las de mi hermanito Germán, cuya flecha llega justo hasta aquí, hasta esta agua que se cuela por la rendija de esta puerta, como se cuela este espejo que deslizo y abro para que le dé el sol. Les hablo desde todos mis años, todos y cada uno y cada hora. Vallejo no era socialista, Vallejo no era cristiano, Vallejo no era poeta, sino porque no había otro remedio, y su mirada de roedor gigante acompañaba a la de la sexuada gaviota desde la que miraba cuando era un muchacho, y la nube, el sol, la estrella fugaz, los labios besándose de los astros, aunque iba la mirada baja, sabía me acompañaban. Sé que voy a morir, sé que mi manera de leer a Vallejo va a quedar en suspenso. No critico a los críticos, menos los individualizo. La inmensa mayoría de ellos, un arrecife de ganapanes. Tampoco, aunque los deploro, voy a hablar otra vez mal de los poetas, con una sola vez ya basta, pero creo en Sacha Reiter, como creo en Carlos Quenaya, como creo en Etel Barja. Solo falta que ellos crean también en ellos mismos y se aten al mástil de la existencia y no se cubran los oídos con cera
hasta ya no creer más en sirenas, y sí creer en el sol, y sí creer en Vallejo, el más tierno entre todos sus hermanitos. Y de la segunda parte de la mirada, que propiamente se llama así la mirada, voy a leer el último poema, el número 12, dice: día primero del año, todos han muerto, me he quedado solo aquí, y aunque arribamos con éxito, no encontramos rastros de vida extraterrestre, aunque hallamos la mirada, mejor dicho, el modo de mirar y el de devolver la mirada, la cual circunvolamos ahora mismo, bueno, yo con el resto, todos aquellos de la misión, aunque sea únicamente este tripulante el que ha sobrevivido, ignoro el retorno además y no tengo ya combustible, sin embargo me mantengo alerta por si algo o alguna cosa o energía me puede hacer regresar, aunque por ahora solo circunvuelo la mirada. No crean, lo hago con mucho temor, aunque para ser honesto, al mismo tiempo con cierta calma, con cierta familiaridad, porque antes creo ya haberla visto, sin necesidad de haberla tenido que venir sin necesidad de haber tenido que venir desde tan lejos y hasta estos confines, hasta esta enrarecida y tan singular órbita, porque propiamente no hay paisaje por aquí, sino como una fuente de luz nada más, que ahora mismo teo y bordeo. ¿Acaso ella puede hacerme regresar? Dos, invertimos tanto tiempo, tantísima vida en esto de autoesclavizarnos y en esclavizar a los demás, pero aquella vida nunca se perdió, se guardó escrupulosamente, la guardó la mirada, la fuente de vida de cada uno, si no se usó, retornó hacia allí intacta. Esto veo ahora, de aquello me percato, sensible y hondamente me percato, y me lleno de felicidad y compañía, total compañía, estallados en lágrimas y dándonos entre todos un beso. Tres, retornar siempre es maravilloso, pero hallo que jamás salí de aquí, ni cuando me puse el uniforme se quemaron los motores y paulatinamente llegamos tan lejos y más lejos todavía, día primero del año, así lo he denominado con esta vulgar metáfora, para intentar aludir a algo que comienza, pero nunca termina, algo que es siempre, continua y de manera meticulosa, siempre, sin año ninguno, ni día, ni tampoco medida. Muy bien. ¿Acaso retroceder un tanto después de ese último poemario a otro que, que quiero mucho, que se llama Soledad Impura? Es un poemario de 2010 y un poco voy a leer básicamente dos poemas más. Uno de estos es A Germán en memoria, de este amigo, maestro y hermano del que les hablaba al principio, ¿no? Estás muerto, muertísimo, hecho todo un cadáver. No lo niegues, muertos tus recuerdos, muerto el amor desde hace mucho tiempo. Mano que se abre y exhibe las entrañas, mano que se cierra y escribe. Has dosificado las palabras, pero tu corazón gira sobre la estepa, va dando tumbos, pero ahora es solo la muerte. Te llamo porque me muero, te digo adiós para siempre, juntos y disciplinados todos, calzados incómodamente para esta nueva civilización. Te llamo desde una ventana. El Perú ha sido una trampa, trampa para los afectos, para dejar la lengua a la intemperie. No amo el Perú no existe.
tus manos tan solo a estas horas y un muro de barro con el tatuaje de un arco iris. En ese muro yo quisiera penetrar, a ese alto relieve fundirme. Qué fácil sale la poesía de la muerte. Te he llamado, pero aún no te lo he dicho, y no hay derecho alguno, y no hay pie sin bola, y nos la hemos pasado detrás, tristes ya y mareados y exhaustos, sin despachar el palo ni pegar el balonazo. Te he llamado para perderte, te he llamado desde esta máscara de muerte, colmillos, mandíbula, grandes cavidades oculares de muerte. Te he llamado para ser un muerto, para desde los pies a la cabeza ser un muerto, para que me des, querido mío, esta dádiva y este consuelo. Y para terminar esta presentación, y agradezco nuevamente a William, y dedicado a este Festival de Cajamarca, que espero visitar cuando haya oportunidad en persona. Este poema que se titula Alturas de Samaipata. Este lugar queda en la costa oriental, en la parte oriental de Bolivia, ¿no? Samaipata significa descanso, como lo saben mejor que yo. Alturas de Samaipata, 1. Samaipata es un Machu Picchu en pequeño, nos dicen, y el vulgo acierta. Hora y media cuesta dejar atrás el calor de Santa Cruz de la Sierra e instalarse, pasar por entre el ojo de aguja de sus calles, sin tocar la piedra, sin poner las narices sobre la roca fría, saber que Samaipata nos espera para morir, para vivir quizá aún más de esta manera, con su mansa arquitectura bajo nuestros pies, eso nos dice, con su insondable pantalla de aire, aquello nos ilustra. Samaipata y el arte de morir, de ir muriendo mientras caemos en su profundo pozo, igual que en Machu Picchu, aunque Samaipata es la muerte personal, no comunitaria ni sideral, individual nomás. Un día fuimos allí con nuestra india camba de largos cabellos fuertes y oscuros. Un día fuimos allí en Lima, cuando éramos niños y jugábamos en torno a una de sus huacas polvorientas. El gol era la muerte, pero esto aún no lo sabíamos, y el alborozo, la misma alegría de ahora, oscura alegría, sin poner las manos sobre la roca dura, ni los ojos cerrados sobre la fría piedra. 2. Pertenecemos a una familia tan antigua como la de los primeros hombres de la llanura, aunque en la montaña también encuentran nuestras cenizas. Hacer el amor sobre mi camba es como penetrar dentro de un muro, como hacerle el amor a una rosa negra. Samaipata es la hembra, escondida entre el follaje, piernas y caderas de mujer y teticas de perra. Así era la muchacha, y la pinga se te vuelve de cuero por continuar tumbado sobre la piedra, y los dientes te salen de más y los brazos para mejor morderla y abrazarla, y las pantorrillas se te ponen de goma para impulsarte e ir conociendo el arte de morir en Samaipata sin respirar la piedra ni lamer la roca dura, ni yacer de bruces al fondo del abismo. 3. El regreso desde Samaipata me trajo aquí, que no es Samaipata, está claro, que no soy yo tampoco, que no es nadie quizás, sino solo cierto espejismo de luces y altos edificios sobre la paciente hierba. 4. Un manjar puede ser cualquier bocado, por eso escribes a pesar de tu sentimiento impuro, no hay un lugar ni un tiempo ideal, por eso aproximas tu cabeza al abismo del papel. Samaipata ha dejado una larga estela de estrellas, de aglomeradas estrellas de muerte. Media hora menos dura el camino de regreso al llano, a la embestida del calor de Santa Cruz de la Sierra, al asfalto del frío de Boston. Aunque por ahora vivas dentro del avión de tus recuerdos
y el hecho próximo futuro sea el de de tu propia extinción, quizá en Samaipata, quizá tocando la losa misma de aquellas espléndidas estrellas, con nuestra gota de